Hola, mi nombre es Ivette Hernández. Soy narradora de tradición oral y hoy quiero compartir contigo el arte milenario de contar historias. Quiero contarte cómo podemos construir cuentos, elaborar cuentos y cuál es el paso a paso para contar nuestras historias. Comenzaré contándote un cuento de Francisco Garzón Céspedes. Había una vez un contador de historia, un cuentacuentos, condenado a muerte. Y el cuentacuento condenado a muerte fue visitado por los jueces. Ellos le dijeron al cuentacuento que le iban a dar una última voluntad, un último deseo. ¿Qué quería? El condenado a muerte no lo dudó y dijo que quería contar una historia. Y la quería contar en el patio de la cárcel delante de todos los internos. Los jueces se extrañaron, pero no le vieron problema. Así que esa noche el condenado a muerte fue solicitado y llevado al patio. Y delante de todos los internos, el condenado a muerte alzó sus brazos y comenzó a contar esta historia. Había una vez un condenado a muerte que pidió como último deseo o voluntad contar un cuento en el patio de la cárcel. Y justo en el momento en que estaba contando su historia, una estrella comienza a descender lentamente. Y a medida que la estrella comienza a descender, comienza a salir una alfombra y levanta al condenado a muerte y lo saca de allí y se lo lleva lejos de la cárcel. Justo en ese momento que el condenado a muerte está contando la historia, comienza una estrella a caer, a descender, y sale una alfombra y levanta al condenado a muerte y se lo lleva lejos, lejos de la cárcel. Los jueces quedaron asombrados, no entendían qué estaba ocurriendo, pero sí se dieron cuenta de algo, que los cuentacuentos transforman al mundo. Los cuentacuentos cambian las historias. Los cuentacuentos están llenados de esa magia que sale a través de la voz. Y eso es lo que yo quiero hoy contarte. Cómo ser un cuentacuentos, cómo contar historias, cómo usar la voz, ese recurso mágico que tenemos todos, porque todos somos libros abiertos, todos somos historias y todos tenemos una historia para contar. Quiero decirte que la narración oral es el arte milenario de contar historias. Podemos contar un acontecimiento, un hecho real o imaginario. Podemos contar muchas cosas que están sucediendo o que ya sucedieron. Por eso, quiero decirte que si quieres contar historias, solamente debes usar como recurso, como estrategia, tu voz, tu cuerpo, el movimiento de tu cuerpo, tus gestos, tu gestualidad. Todo eso forma y enriquece un cuento al momento de que el cuentero, el cuentacuento, usa esto como herramienta. Los cuentacuentos estamos llenos de esa magia. Hay que leer muchas historias. Hay muchos cuentos por contar. Y dentro del género literario puedes contar cuentos, mitos, leyendas, fábulas, inclusive relatos de tradición oral. Hoy te quiero mostrar, por ejemplo, Tío Conejo está enamorado, enamoradísimo, una versión de la tradición oral, una recopilación de esos cuentos que nuestros ancestros nos contaron y llegaron y lo plasmaron en este cuento, en este libro. También tenemos recopilación de cuentos yoruba, de cuentos afros. Estos cuentos populares africanos
son una recopilación de la identidad cultural africana, porque los cuentos son identidad, los cuentos son travesía, nos ayudan a identificarnos, los cuentos dan conocimiento, con los cuentos recuperamos la memoria, esa idiosincrasia que tenemos, recuperamos, tenemos conocimiento. Miren mitos y leyendas colombianas. ¿Cuántos mitos y leyendas no enriquecen a nuestro país? Tenemos infinidades, la Llorona, el Animasola, la Patasola, el Silbón, el Sombrerón. Hay infinidad de cuentos, de mitos y de leyendas que puedes usar al momento de contar una historia. Para que puedas contar esta historia que desees contar, solamente debes creer en ti, en el cuento que vas a contar. Debes seleccionar un buen cuento. Y para seleccionar un buen cuento, tienes que encontrarte con ese cuento. Tienes que leer. Lee lo que puedas, lo que te agrade, lo que te guste por placer. Tienes que relajarte. Tienes que reír mucho para que veas que tu historia vale la pena ser contada. Puedes hablar con el cuerpo, con los gestos. Muestra siempre que estés contando una historia. No digas, solo muestra. Haz pausa. Puedes trabajar con los silencios, los murmullos, los susurros al momento de contar una historia. Si no te gusta el cuento, no lo cuentes. Si no te gusta, no lo cuentes. Cuenta por placer, porque te nazca, porque quieras contar. Y lo otro, lo fundamental al momento de contar una historia es nuestra imaginación. Nuestra imaginación que se desborda. Hay que soñar, inventar, mentir al momento de contar una historia. Llénate de coraje y de esa imaginación y decídete a contar esos cuentos. Un cuento no es por la boca que lo dice, sino por la oreja que lo escucha. Así que hoy quiero compartir contigo estos tips, este proceso para que te animes a contar tus propias historias. Hay que estar muy relajado, esperar el cuento, buscar el momento apropiado, saber qué vamos a contar, por qué vamos a contar esa historia. Y qué mejor que en estos momentos que estamos atravesando esta crisis podamos hacer una recopilación de cuentos en casa, buscar esa memoria perdida, esa recopilación de cuentos ancestrales, esas anécdotas, esas historias de padres e hijos, abuelos, nietos, sobrinos, vecinos, amigos, todas esas cosas que vivimos día a día. Y qué mejor que usar nuestro cuerpo para contarla, tomarnos un momento de respiración, de descanso al contar la historia, tener ese placer de poder contar esa historia con nuestra propia voz, con nuestras propias palabras. No hay que memorizar, solamente es contar lo que queremos contar. Hay que elegir espacios adecuados. Hay que saber cuándo contar las historias. Pero bueno, esa es una oportunidad que tienes y ya sabes, narración oral, compartir esas historias con otras personas, contar esos cuentos. Los cuentos son milenarios. Hay infinidad de cuentos que podemos usar. Al momento de contar los cuentos, usemos nuestro recurso fundamental, primordial, la voz, el cuerpo, los gestos. Y también vamos a usar una conexión fundamental en cada historia, que son nuestras emociones. Vamos a contar aquello que queremos contar con ese placer, con esa emoción, con esa alegría que vamos a desbordar al contarla. Tenemos que sentirla. Y esa es una forma correcta de contar las historias. Eso es todo lo concerniente al contar un cuento. El decálogo del buen cuentero, el usar los murmullos, los silencios y los susurros
al momento de contar la historia, usar las estructuras, buscar lo enigmático de la historia. Otra cosa es escribir los cuentos. Si queremos escribir un cuento y nos vamos a enfrentar a esa hoja en blanco, hay que tener unos tips o unas recomendaciones que te voy a dar. La primera es que debes confiar en tu imaginación. ¿Qué quieres contar? ¿Qué te gustaría contar? O sea, escribir el relato, después lo vas a contar. ¿Qué te gustaría escribir? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué tema vas a usar? Para ellos, cuando tengas definido o quieras iniciar con personajes, puedes buscarte tus propios personajes. Para crear esos personajes y darle vida, puedes usar unas preguntas. Pongamos un ejemplo. ¿Qué come mi personaje? ¿Qué come? Gusanos. ¿Dónde los come? En el cementerio. ¿Con qué los come? Con la lengua. ¿Y cómo se llama? El lengüetón. Ya tengo el personaje. Come gusanos vivos en el cementerio con la lengua y se llama el lengüetón. Ahora voy a estructurar la historia con ese personaje y voy a enriquecer la trama con lo fundamental, con un inicio, un nudo y un desenlace. No podemos olvidar las estructuras narrativas, no podemos olvidar el hilo conductor, el tiempo, el espacio de mi historia. Buscarle ese nudo, ese desenlace al momento de escribir el cuento. Puedo tener cualquier tema, el tema que yo desee. Solo debo hacer uso de mi imaginación y saber qué voy a escribir, qué quiero contar al momento de escribir esa historia. Siempre debo tener en cuenta que me debo divertir para ello. Hay una serie de dinámicas, hay diferentes autores que te ayudan también a recordarte las estructuras. Puedes usar, por decir algo, un libro de un autor clásico y tú quieras cambiarle el final a esa historia. O que te ayude con uno de los personajes y tú quieras vivir los momentos de esa historia. Esa es otra forma de poder llenar esas hojas en blanco. O alargar una historia que ya escuché, una anécdota que viví y la quiero pasar a la literatura. Lo básico y lo primordial de estas técnicas es que leas mucho. Leas cuentos, busques autores contemporáneos, cuentos clásicos, cuentos costeños, cuentos para niños, pero siempre ten presente que la literatura va a despertar esa creatividad, esa imaginación en ti, esa puerta, esa travesía que vas a recorrer junto a una buena historia, a un buen libro. Puedes hacer uso de una libretica con la que puedes conservarla y ir tomando de allí apuntes de verbos, de dichos que escuchaste, de retahilas, de una historia que uno de tus abuelos o uno de tus familiares te contó y que tú vas a recrear esa historia, la vas a ampliar, vas a imaginar un poco más allá de lo que ellos te contaron. Y acuérdate que te vas a divertir al hacer el ejercicio. Podemos escribir nuestras propias historias y podemos contar nuestras propias historias. En eso consiste el arte milenario, el storytelling, el arte milenario de contar historias. Bueno, espero que estos tips te sirvan y espero escuchar muy pronto todas esas historias que tienes para contarme. Todas esas historias que enriquecen nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y todas esas historias que no han podido ser contadas aún, pero que sí existen y que están allí guardadas, que solo esperan a que tú abras ese baúl para que ya salgan. Ahora me quiero despedir con un cuento que me parece muy, pero muy hermoso,
y tiene que ver precisamente con Tío Conejo. Tío Conejo forma parte de los cuentos de tradición oral. Tío Conejo siempre ha estado presente. Y miren, Tío Conejo está enamorado, enamoradísimo, tragado. Se tragó nada más y nada menos que de Tía Venada. Y Tío Conejo quería ir a echarle el cuento, pero no se había dado cuenta que ya Tía Venada era novia de Tío Tigre. Tío Tigre, Tía Venada le había dicho que sí por el más purito miedo. Por miedo. Pero Tío Conejo no se quedó atrás y se las ingenió y buscó la manera de ver a Tía Venada. Un día que Tío Tigre no fue, y ese día le dijo a Tía Venada: ay, Tía Venada, tú estás fregada. ¿Cómo es eso de que eres novia de Tío Tigre? Y Tía Venada le dijo: bueno, pues me voy a casar con él y punto. Tío Conejo le dijo: mira, si yo vengo montada a él en burriquito, ¿tú te casarías conmigo? Así que Tío Conejo se emocionó cuando Tía Venada le dijo que sí. Y Tío Conejo duró semanas buscando dónde encontrar a Tío Tigre para ver cómo hacía, qué hacía con él. Pero un día Tío Tigre se había comido una gran vaca, una ternera. Parecía vaca, pero era una ternera. Y Tío Tigre se la comió íntegra y estaba tan harto y lleno que Tío Conejo se le atravesó y le dijo: mira, Tío Tigre, ay, me duele la patita, me la partieron. Y Tío Tigre, cuando lo vio, le dijo: ¿qué te pasó? Y dijo: no, es que imagínate que un perro rabioso me mordió la pata y yo tengo que ir donde Tía Venada a darle una razón. Tío Tigre, cuando escuchó Tía Venada, se emocionó y le dijo: móntate en mi lomo que yo te llevo. Y Tío Conejo se montó en su lomo y llegaron donde Tía Venada. Tía Venada se quedó sorprendida. ¿Cómo había hecho Tío Conejo para conseguir eso? Tío Conejo le hizo señal de que se quedara callada, que esperara que él le contara. Y se despidió de Tío Tigre. Pero Tío Tigre al día siguiente, cuando visitó a Tía Venada, le contó todo. Pobre Tío Conejo, y Tía Venada, sabiendo que era mentira, le dijo: ah, no, tú no sabes la verdad, pasó esto y esto y esto. Tía Venada de chismosa le contó todo. Y Tío Tigre salió pero rabioso a buscar a Tía Venada. Y se encontró a Tía Ardilla, pero Tía Ardilla era la comadrona de Tío Conejo. Eran compadres. Y resulta de que la Tía Ardilla engañó a Tío Tigre y le hizo creer que Tío Conejo lo estaba esperando en lo alto de una roca, debajo de un pozo, donde esa roca, al momento de soplar el viento, iba a rodar. Y Tío Tigre corrió hacia allá y se escondió buscando a Tío Conejo. Y Tío Conejo ya estaba escondido, esperándolo. Nada más soltó la roca y ¡puff! Le cayó encima al pobre Tío Tigre. Y Tío Conejo fue corriendo donde Tía Venada y le dijo: vio, venga a ver. Y le muestro lo que le pasó a su amorcito. Y cuando Tía Venada vio a Tío Tigre en ese estado tan lamentable, supo que ya no se iba a casar. Y le dijo: tío Conejo, ¿usted todavía quiere ser mi novio? Tío Conejo le dijo: yo, ¿estás loca? Yo no me caso. Y se metió en el monte. Y desde entonces dicen que Tío Tigre lo está afanosamente buscando, pero que Tía Venada se quedó con los crespos hechos y Tío Conejo feliz en el monte. Este es uno de los cuentos de tradición oral de Tío Conejo. Un placer haber estado contigo. Ibel Hernández, narradora de tradición oral. Muchas gracias.